Huawei es una empresa con serios problemas como resultado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos de América. Sin embargo, el gigante asiático no está muerto, y productos lanzados este pasado 2020 lo demuestran. Y un claro ejemplo es la nueva MateBook D15, que el día de hoy analizaremos a fondo. Comenzamos. Antes de continuar, recuerda que puedes ingresar a tutorialesgo.com para acceder a una gran cantidad de contenido diariamente, como noticias relevantes, nuestros videos y análisis en formato escrito, podcast y material adicional. Con motivo de este análisis, he decidido tomar un tiempo de uso más extenso, y como podrán apreciar en algunas tomas, le he dado un uso bastante rudo y en algunos casos exigente durante estos últimos meses. La he utilizado siempre con su cargador original, Windows y algunas distribuciones Linux. Sin embargo, la que más he terminado utilizando ha sido Mint. Ahora sí, damos inicio por el diseño, en donde es evidente que en rasgos generales recuerda mucho a las MacBook, con unas dimensiones de 23 centímetros de ancho por 35,8 de largo y un grosor de tan solo 17 milímetros. En la tapa nos encontramos ante un diseño minimalista en donde solo se incluye el nuevo logotipo de la empresa. Por abajo tenemos tres salientes que actúan como base para permitir una mejor refrigeración, además de tener una rejilla bastante grande para el flujo de aire. Sin embargo, solo contamos con un ventilador, lo cual personalmente me resulta extraño y más por su posición. Además, aquí nos encontramos con las dos bocinas de las que hablaremos más adelante. Una vez abierta nos encontramos con una pantalla de 15 pulgadas que recubre todo el frontal. Tanto es así que ni siquiera la cámara se encuentra en esta área. En la parte de la base tenemos un teclado alfanumérico tipo QWERTY, adaptado al idioma español, por supuesto, por lo que sí contamos con la letra ñ. Además, no tenemos un teclado numérico independiente y que personalmente sí he hecho en falta por ciertas tareas. Pero con ello se gana espacio que permite darle un aspecto más minimalista y que nuevamente recuerda mucho a las MacBook de Apple. Este teclado funciona muy bien, aunque el recorrido por evidentes razones es muy corto. Y aunque sí me parece algo extraño al utilizarlo justo después de teclados de membrana ordinarios o con mayor resistencia, terminas por acostumbrarte al utilizarlo de forma constante. Y personalmente, esa casi nula resistencia y mínimo recorrido me ha permitido escribir de forma más rápida y con menos errores por teclas incorrectas. Pero esto último solo es una experiencia personal y que no necesariamente se repetirá con el resto de los usuarios, y mucho menos con los amantes de los teclados mecánicos, pues como es de suponerse, este es el extremo opuesto de los teclados. Junto al teclado tenemos también el botón de inicio que además actúa como lector de huellas dactilares. Por el lado derecho tenemos la entrada jack 3,5 mm y dos puertos USB 2.0 de tipo A, mientras que por el costado izquierdo tenemos un USB tipo C para carga y transmisión de archivos, un USB 3.0 que me habría gustado mucho que fuera al menos 3.1, y finalmente una entrada HDMI que realmente agradezco la decisión de no suprimirla. La cámara por su parte se encuentra ubicada en medio del teclado, oculta al simular ser una tecla más, pero de esta hablaremos más tarde. Ahora demos paso al hardware, en donde nos encontramos como corazón del equipo el Ryzen 5 3500U de 4 núcleos con una potencia de hasta 3,7 GHz, que además equipa la gráfica Vega 8, acompañado de 8 GB de RAM DDR4 no expandible, y un conjunto de dos discos, uno mecánico de 1 TB y uno de estado sólido de 256 GB. Aunque existe una variante que solo equipa el SSD, y aunque no he tenido la posibilidad de obtener esta variante y retirar la tapa, he leído que sí que cuenta con el espacio necesario para agregar otro disco, tanto HDD como SSD, solo con la condición de que sea la variante de 2,5 pulgadas. Aunque eso sí, tendremos que adquirir el cable que conectará el disco con la placa, pues este no se incluye. Todo alimentado con una batería de 42 watts, bastante pequeña considerando las dimensiones totales. Para el software he utilizado casi todo el tiempo de prueba la versión ya instalada de Windows, la cual no es la última versión y demora algunos meses en actualizar a la siguiente versión. Sobre Linux no hablaré demasiado ya que por motivos diversos se me ha facilitado mucho más utilizar solo Windows que el Dual Boot. Este, como era de esperarse, no es Windows totalmente limpio, sino que además incluye algunos programas de Huawei. Los dos más destacados son PC Manager, que permite un análisis express sobre el hardware y los controladores del mismo. Además, es por este medio que la BIOS realiza sus preparativos para actualizarse. El otro es de gestión de color del monitor, en donde podremos calibrarlo o aplicar filtros para mejorar la lectura o evitar el cansancio de los ojos.
aunque personalmente no los utilicé demasiado. El resto es software de gestión, por ejemplo de las teclas especiales en los botones F. Ahora bien, se trata de Windows. Ninguna sorpresa por esta parte, perfectamente compatible y funcional, el software complementario de Huawei funciona perfectamente. Sin embargo, el sistema operativo de Microsoft me ha dado algunos errores que nunca durante mis años como usuario había presentado, y que si bien no representan mayor problema, en ocasiones pueden ser molestos. El menor de ellos es meramente estético, y es que al buscar un programa el icono no se visualiza de manera correcta. En cuanto al rendimiento, ocurre cuando no apago por completo el equipo, ya que por cuestiones prácticas constantemente recurro a solamente entrar en el modo de suspensión en lugar de apagarlo por completo. Pero después del segundo día del sistema comienza a presentar fallo de rendimiento. Lo más común es encender, pero terriblemente lento y pesado, hasta pasados unos minutos cuando vuelve a funcionar con total normalidad. Demora en normalizarse incluso un poco más que si lo encendiera de cero. La solución es un reinicio rápido cada día y medio y por supuesto apagarlo por completo cuando ya no requiero de un uso rápido. La gestión de memoria tampoco es su fuerte, y en este equipo deja algo que desear, ya que aunque no afecta realmente, utiliza demasiado la memoria RAM para actividades tan sencillas como unas 3 pestañas en el navegador, Spotify y Word, llegando hasta las 6 GB de utilización. Recordando por supuesto que al hacer uso de una gráfica integrada, se quedan reservadas 1 GB para suministrar datos a la Vega 8. Afortunadamente, y como lo mencioné, esto no afecta realmente demasiado, pues conforme se exige más, administra mejor este recurso, ya que nuevamente hace uso de poco más de 6 GB con 13 pestañas de Firefox, Excel, Word y Visual Studio Code abiertos, y funcionando en paralelo. Y esto mismo ocurre con el procesador, que en ocasiones esporádicas dispara su uso hasta un 75%, y sí, estoy consciente de que recursos no utilizados son recursos desperdiciados, y que además de esto es un mero problema del sistema operativo de Microsoft y no de Huawei. Pero no deja de llamarme la atención este comportamiento errático que muy rara vez había observado. Afortunadamente no repercute en la experiencia diaria, salvo quizá por el procesador y su relación con la batería, pero como a diferencia de la RAM, el procesador tiene este comportamiento por breves instantes y para nada de forma frecuente, pues se puede pasar por alto. Con Linux, por su parte, solo probé Deepin y Mint, antes de tener que mudarme definitivamente a Windows, y la experiencia es lo que se espera con Linux. Todo bien para un usuario medio del Pingüino, aunque nunca pude hacer uso del lector de huellas. Tampoco dediqué demasiado tiempo a solucionar este problema, de hecho casi no le di importancia por el escaso uso de Linux. Ahora bien, el lector funciona bien a secas con Windows, pero que no se te ocurra tener un poco húmedos los dedos porque ya no te reconocerá más y tendrás que agotar los intentos para que te permita escribir la contraseña. En cuanto a rendimiento, Linux Mint me pareció demasiado lento en los primeros usos tras su instalación, aún con la reducción en el tiempo en animaciones. Tal vez se deba a algún problema de optimización. Posteriormente funcionó como se esperaría de una distribución Linux cualquiera en un Ryzen 5. En general, ninguna novedad con el tema. Continuamos con la batería, para la cual según la página del fabricante tenemos 42 watts de capacidad, lo cual, lo sé, es un dato muy vago, pero la vista deja muy en claro que resulta bastante pequeña en relación al resto del cuerpo, ya que aunque es bastante larga, es muy delgada. Ahora bien, en su rendimiento, la realidad es que se queda algo corta para el día a día, es decir, para llevarla a la universidad o para una mañana y tarde de clases virtuales y trabajos escolares que involucren investigación, redacción o cosas por el estilo, aguantará perfectamente. Y si activamos el modo ahorro, pues es casi seguro que lleguemos al final de la jornada, aunque seguramente muy justos. Esto supongo se deberá a que lo más probable es que tenga una batería de tamaño relativamente compacto para mantener el peso contenido, y se intenta compensar con un cargador muy portátil y que alimenta esa batería a gran velocidad. Y por ejemplo, esto para mí soluciona todo el problema, ya que de estar en la universidad tendría por lo menos unos 15 minutos en el día o incluso más mientras tomo algún alimento, para dejarla cargando junto a mí y con eso la batería llega hasta el final del día. Y como por supuesto no paso 12 horas diarias sin un enchufe, pues ya no tengo problema. Pero comprendo que no es el caso para cada usuario y que para hacer una portátil debería no intentar compensar, sino desde el inicio no tener ese problema de escasa batería. Y ahora como te dediques al mundo audiovisual o utilices software con una gran carga de trabajo como AutoCAD o en general el software de Adobe, Autodesk, simuladores o programas con complejos algoritmos o simplemente con mucho uso de CPU, pues ahí sí que dependerás de los enchufes.
Por fortuna puedes conectarle una power bank y nuevamente intentar compensar. Yo solo cuento con una batería de 10.000 mAh con una salida de 5 volts a 2 amperes, y con esto, aunque no puedo evitar que el porcentaje de batería no disminuya y mucho menos cargarla, sí que se agota la batería a un ritmo mucho más lento, y de hecho con este truco podría trabajar perfectamente de sol a sol sin pasar por un conector. Reitero, con algo de trabajo de investigación, redacción y algo de programación con editores de texto como Visual Studio. Y es aquí cuando me pregunto por qué no agregar esta capacidad extra Huawei. Yo habría preferido esto y aumentar el peso correspondiente, aunque tal vez sea por cuestión de espacio. Realmente no lo sé. Continuamos con la pantalla 1080p de 15,6 pulgadas. Otra decepción. Al menos a primera vista por la saturación excesiva de color, pero esto se ha solucionado de inmediato gracias al software ya mencionado de Huawei, y una vez lista me ha gustado de gran manera, con ángulos de visión bastante competentes y colores ideales para mi uso. En cuanto al uso para programas especializados o profesionales que requieran de mucha fidelidad, será necesario calibrarla con software y hardware especializado, pero fuera de ello, y una vez hecho esto, ningún problema que comentar. Si te aproximas hasta casi pegar el rostro al monitor, notarás algunos píxeles, pero el resto del tiempo, y aún trabajando con material que requiere de buena resolución, no notarás nada de esto, y en general el trabajo es muy satisfactorio en este monitor. El brillo, por otra parte, se queda un poco corto a plena luz del sol o en exteriores, pero nada que no se solucione con un poco de sombra. Pero sí, echarás en falta un poco más de brillo si trabajas en exteriores. Para el audio solo puedo decir que es exactamente el audio esperado para un dispositivo de esa categoría. Con audífonos, su tarjeta de audio se desempeña muy bien y de hecho lo hace prácticamente al nivel de un smartphone de gama alta para 2020. Y puede además levantar con solvencia la gran mayoría de auriculares comerciales. Tan es así que estoy muy seguro de que la inmensa mayoría de usuarios de este portátil estarán más que satisfechos. La nitidez es muy buena, aunque le falta un pequeño punto en la separación de instrumentos. Su firma es bastante comercial y en cuanto a frecuencias marcaría una clara V, que básicamente se refiere a la potenciación de frecuencias altas y graves marginando las frecuencias medias. Afortunadamente no es muy marcada, por lo que sí que se pueden apreciar frecuencias medias dando bastante cuerpo al audio final. Las bocinas por su parte no ofrecen el mismo resultado. He visto que algunos otros análisis las califican de ser muy buenas para el estándar, pero a mi punto de vista son muy regulares, destacando más las frecuencias altas, pecando de sibilancias y ceseos, y aunque cumplen con estar presentes y sacarte de un apuro o pequeños usos esporádicos, personalmente no las utilizaría demasiado. La cámara, lamentablemente, no es otro apartado que me deje especialmente satisfecho, ya que, por ejemplo, su ubicación, aunque debo reconocer que es un truco bastante ingenioso, el ocultarla en el teclado termina resultando muy contraproducente al utilizarla, ya que enfoca directamente a la papada, cuello y pecho, y si la tienes demasiado cerca, tu rostro no estará por completo en la toma. Luego la calidad es pésima, y aunque esto sea un estándar en toda la industria, sigo sin comprender qué tan difícil es para cada empresa de portátiles, y esto incluye a Apple, el colocar una cámara medianamente decente. Pues no conforme con la pobre resolución, el sensor es tan básico que tan pronto comiences a carecer de una buena iluminación, la imagen pierde mucho. Y esto debo reconocer que no es algo que en tiempos anteriores me hubiese preocupado en lo más mínimo, pues nunca jamás había necesitado realmente utilizar la cámara de una laptop, y en estas circunstancias habría valorado mucho poder ocultar la cámara. Y aunque a día de hoy sigue siendo tanto seguro como estéticamente conveniente, no contaría con utilizarla demasiado. Y si puedes tener un lugar fijo para conferencias ahora que se debe realizar todo de forma virtual, te recomiendo hacer como yo y utilizar la cámara de tu smartphone. Y de hecho, haciendo uso de la cámara frontal de mi equipo y aún con solo la pantalla de la laptop como iluminación, da muy buenos resultados. Entonces, esta es una posible solución, pero si planeas utilizarla muy constantemente en múltiples ambientes, tal vez debas considerar o bien una webcam muy portátil o maniobrar para tener una mejor toma de tu rostro, o directamente adquirir algo con mejor cámara. Aunque lamentablemente será muy difícil conseguir una buena cámara integrada en estas fechas, y no será sino hasta el siguiente año o en este mismo 2021 en que las empresas seguramente le darán mayor importancia a esta área. El rendimiento se ve perjudicado por todo lo anterior mencionado. Sin embargo, este Ryzen 5 saca pecho por el equipo y junto a su gráfica integrada permite un desempeño sobradamente fluido y muy gratificante al momento de trabajar. De hecho, si ignoramos tener el conocimiento de las cosas extrañas que ocurren por detrás,
mencionadas en el apartado del software, podría afirmar incluso que el desempeño es francamente excelente. Puede mover todo lo que he probado en ella. Para trabajos escolares y en general académicos como investigación, software de investigación especializado, programación, edición de textos en Word o LaTeX, mientras que el software más pesado tampoco se le dificulta demasiado. He probado la suite de Adobe y Photoshop, lo muy poco que puedo realizar con Illustrator, Audition, Acrobat y demás funcionan excelentemente. Por su parte, After Effects y Premiere sí que pueden llegar a tener algunas complicaciones con material en 4K, pero nada que no se pueda resolver reduciendo la calidad de las previsualizaciones. Es en el renderizado en donde se ve realmente afectada y muy limitada. Sufre de sobrecalentamiento y fácilmente podría llegar a sufrir estrangulamiento térmico. Observando el administrador de tareas es fácil notar que el problema es que Premiere no hace demasiado uso de la gráfica, y estoy seguro de que de hacerlo todo sería muy diferente. Y no, DaVinci Resolve no soluciona mejor este problema. Ahora bien, debo aclarar que tampoco será tu mejor opción para proyectos complejos, y solo recomendaría su uso como auxiliar para editar un poco de manera portátil o para trabajos sencillos. Y lo más probable es que esto se repita en programas como AutoCAD o en general los programas de Autodesk, Corel y similares, pero si eres estudiante es altamente probable que este equipo te sea más que suficiente. Por otra parte, quien sí aprovecharía mejor la gráfica son los juegos, en donde no he dedicado mucho tiempo a pruebas, pero puedo asegurar que juegos de 2 a 3 años atrás se moverán con total soltura a gráficos altos, mientras que los más recientes lo mejor es mantenerlos en gráficos medios, y nada de gráficos ultra a menos que sean juegos con antigüedad de 6 años o más. Conclusión. Este equipo claramente decepciona en algunos apartados, y mis quejas principales ya las he expuesto, concluyendo que no es el mejor en nada, pero sin contar la batería destaca en todo. Es una delicia trabajar en este equipo. La portabilidad con una potencia sobrada para la mayoría de tareas hace un trabajo muy bueno en la experiencia del usuario. El teclado claramente no será como uno mecánico, pero es bastante bueno para tener un recorrido tan corto. El lector de huellas hace su trabajo sin nada más, y el cargador USB-C termina por hacer de este un excelente portátil por su precio. Y para quien busca más que nada un equipo para trabajar o estudiar en áreas como las ciencias sociales o las ciencias en sí mismas o el desarrollo informático, y el cargador USB-C termina por hacer de este un excelente portátil por su precio, y para quien busca más que nada un equipo para trabajar o estudiar en áreas como las ciencias sociales o las ciencias en sí mismas o el desarrollo informático, mientras que es suficientemente solvente para las ingenierías y áreas artísticas que requieran de software especializado, y todo ello sin perder la portabilidad que difícilmente dará un equipo con gráfica dedicada o en general más potente. Y no por tener una gráfica dedicada debemos menospreciarla, pues AMD ya ha demostrado estar a la altura de Intel en procesadores y se acerca peligrosamente a Nvidia, lo cual por supuesto beneficia a sus gráficas integradas. Y en cuanto a diseño y prestaciones, creo que por fin tenemos un digno competidor para las MacBook Air, y además por la mitad de precio. Aunque eso último ya no aplica tanto para los nuevos modelos con el procesador M1 de Apple. Entonces, si alguno de los anteriores es tu caso, puedes adquirirla sin preocuparte demasiado. Sin embargo, tal vez debas considerar otras opciones si alguno de los inconvenientes mencionados te afectan demasiado, como la molestia de cargarla constantemente, cargar una batería externa, el mal audio de las bocinas o la pésima calidad de la cámara incorporada. Tampoco es tu mejor opción si requieres de mayor potencia para trabajar con software de modelado en proyectos complejos, edición 4K o situaciones similares. Lo mejor, la gran versatilidad que ofrece en su potencia y desempeño con la portabilidad ofrecida en un precio muy contenido. Lo peor, la calidad de la cámara y la escasa batería. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si te gustó o te sirvió el video, dale like o si lo prefieres suscríbete. Subimos videos semanalmente y no olvides visitar nuestra página web, podcast y redes sociales para más contenido. Hasta la próxima.